buenas tardes a todos. Les saluda la doctora Vilma Cerrato, microbióloga y parte del equipo de LSM. Es un honor para nuestro equipo de LSM darles una cordial bienvenida a este espacio virtual de aprendizaje, nuestro programa de educación continua actualizando conocimientos con LSM. Agradecemos su presencia a la comunidad de médicos, tanto de Honduras como de otros países, a los microbiólogos, laboratorios aliados y a los colaboradores de LSM que nos acompañan en esta tarde. En este 21º webinar tenemos una invitada de honor con una vasta experiencia en el tema que trataremos hoy. Ella nos acompaña desde Países Bajos y nos hablará de un tema muy importante: diagnóstico molecular del cáncer en salud pública. Se trata de la doctora Mariluz Hernández Viadel. Ella es PhD en biología y consultora de la Organización Mundial de la Salud. A continuación, voy a leer un resumen de la hoja de vida de la doctora Mariluz Hernández Viadel. La doctora Mariluz Hernández es española. Ella es consultora de la OMS y es investigadora clínica en oncología y salud pública global. En su perfil profesional, ella tiene un PhD, un doctorado en biología con más de 20 años de experiencia en investigación biomédica. Está especializada en oncología ginecológica y pediátrica y actualmente es consultora de la Organización Mundial de la Salud. En el Departamento de Enfermedades No Transmisibles en el grupo de cáncer. La doctora Mariluz también ha sido Manager en Países Bajos y Clinical Research Associate en Países Bajos. También es investigadora del Grupo de Prevención e Implementación en la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer en Lyon, Francia. En su educación, pues tiene un doctorado, un PhD de la Universidad de Valencia y su licenciatura en Biología también de la Universidad de Valencia. Ella también es coautora de más de 25 publicaciones en revistas científicas. Así que el día de hoy damos la bienvenida a la doctora Mariluz Hernández Viadel. Muchas gracias, doctora Mariluz, por acompañarnos el día de hoy. Le cedemos la palabra para que iniciemos con su ponencia. Muchas gracias, doctora Vilma, por la presentación. Estoy muy agradecida de poder participar aquí hoy en el webinar y muy agradecida especialmente a la doctora Anabel Ferrera, a la que admiro muchísimo y tuve la oportunidad de conocer en un estudio que realizamos en conjunto en América Latina, en concreto en cáncer de cuello uterino, utilizando pruebas de BPH y tratando de prevenir cáncer de cuello uterino en tamizaje y cribado utilizando pruebas de BPH. Perdón. Admiro muchísimo a la doctora Anabel Ferrera y le quedo muy agradecida por esta oportunidad, y aunque en este momento estoy más centrada en el estudio del cáncer de cuello de útero y colaborando con la OMS como consultora, fortaleciendo el esfuerzo de los países para luchar contra el cáncer de cuello de útero y para fortalecer la eliminación, el trabajo, el llamamiento que la Organización Mundial de la Salud ha hecho para eliminar este cáncer. Es cierto que hoy, como ese tema ya se ha tratado en otros webinars, nos vamos a centrar en otro tema de mucho interés también, que es el diagnóstico molecular del cáncer. Y para ello voy a compartir mi pantalla. Inicio la presentación. A ver si consigo ahora. Vamos a ver. Espero que vean. ¿Se ve, doctora Vilma? Sí, doctora, la podemos ver Bien. perfectamente y la escuchamos Muchas claro gracias. también. Muchas gracias. Entonces voy a hacer una presentación dividida en siete aspectos. Primero vamos a centrar el cáncer como problema de salud pública global. Pasaremos después a hablar de los fundamentos del diagnóstico molecular y luego nos centramos un poquito más en algunas de las técnicas más novedosas que acompañan este diagnóstico molecular, como es la secuenciación de nueva generación o próxima generación, Next Generation Sequencing, y hablaremos también de algunas de las
innovaciones en toma de muestra y en biopsia, como es la biopsia líquida y la detección del ADN tumoral circulante. Hablaremos también de algunos biomarcadores y de las terapias dirigidas que se conocen en este momento, y un poquito nos centraremos también en cómo pasa esas pruebas de laboratorio a la práctica clínica y al uso clínico con el paciente, y hablaremos al final de algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos con estas técnicas, aspectos como la equidad y cuáles son las perspectivas de futuro del diagnóstico molecular. En cuanto al cáncer como problema global de salud, voy a utilizar los datos de carga mundial de Globocan, que es la base de datos que genera estos datos a nivel global de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer. Los datos que se tenían para el 2022 en cuanto a incidencia eran de cerca de más de 20 millones de nuevos casos diagnosticados en todo el mundo y una mortalidad de alrededor de 10.000 muertes por cáncer en 2022. Son los datos de 2022. Este año, alrededor de julio, se prevé que salgan las nuevas publicaciones, los nuevos datos del 2024. No son mucho más halagüeños. En realidad, el cáncer continúa siendo una enfermedad con una alta carga a nivel global, y eso hace que los mercados de pruebas de diagnóstico para esta enfermedad estén al alza. En concreto, el mercado de pruebas moleculares sigue al alza, se invierte muchísimo dinero en estas tecnologías y es un mercado que se prevé que tenga un alto crecimiento en los próximos años. ¿Por qué es importante el diagnóstico molecular en salud pública? Porque nos permite hacer una detección temprana del cáncer. Se sabe que a una detección cada vez más temprana implica una mayor supervivencia para el paciente. Si un cáncer es diagnosticado en un estadio 1, el pronóstico y la supervivencia es altamente mayor que si se diagnostica en un estadio más avanzado. Estas técnicas moleculares ayudan como guía para la selección de terapias dirigidas, que son mucho más efectivas y tratan de utilizar como diana el tejido tumoral en lugar del tejido global sano del paciente. Evita tratamientos innecesarios y las toxicidades asociadas a los tratamientos más tradicionales llevan costos reducidos, puesto que el tratamiento es más eficiente y a la vez mejora la calidad de vida del paciente. Permiten también una vigilancia epidemiológica molecular a nivel poblacional y una identificación de mutaciones hereditarias que de la misma forma ayudan a pronosticar o a monitorizar la posible aparición de la enfermedad. ¿Cuál es el riesgo de padecer cáncer a día de hoy? Pues 1 de cada 5 personas desarrolla cáncer a lo largo de la vida, 1 de cada 12 mujeres muere de cáncer y 1 de cada 9 hombres muere de cáncer. El cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte a nivel global después de las enfermedades cardiovasculares, y en realidad en muchos países ya ha superado a la enfermedad cardiovascular y es la primera causa de muerte en un número creciente de países. Algunos datos en cuanto a los cánceres de mayor incidencia, nuevamente datos de Globocan, de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer. Pulmón sigue siendo que se diagnostica con mayor frecuencia, 2,5 millones de casos al año, y ocupa la primera causa de mortalidad por cáncer. El cáncer de mama, con un diagnóstico de 2,3 millones de casos al año, y es la cuarta causa de muerte por cáncer. Cáncer colorectal, con cerca de 2 millones de casos diagnosticados al año, segunda causa de muerte por cáncer. Cáncer de próstata, 1,5 millones de casos al año, es la octava causa de muerte por cáncer. Y el cáncer gástrico, con alrededor de 1 millón de casos diagnosticados al año, quinta causa de muerte por cáncer. Si nos centramos un poquito o tratamos de ver cómo están las incidencias y mortalidad distribuidas en los diferentes continentes, se puede ver que continentes como Oceanía o el norte de América, Norteamérica, Europa, tienen incidencias mucho más altas que otras regiones del globo como Latinoamérica, Asia o África. Entonces, la incidencia varía bastante en los diferentes países y continentes, mientras que la mortalidad, en comparación con la incidencia, permanece más o menos invariable o estable, o no con esas diferencias tan grandes. ¿A qué se puede atribuir esto? Por un lado, al envejecimiento poblacional de la población en los países de más altos ingresos,
y también acompañado quizás de sistemas de salud más robustos que permiten el diagnóstico del cáncer en estadios más tempranos, y eso hace que la mortalidad no sea tan prominente como puede ser la comparación en los países con sistemas de salud quizás un poquito menos robustos que diagnostican los cánceres en estadios más avanzados. Por lo tanto, la mortalidad es más alta en comparación con la incidencia. Como ya he dicho, la supervivencia se ve altamente afectada en función del estadio en el que el cáncer se diagnostica, y aquí pongo algunos de los ejemplos en los que ciertos tipos de cáncer diagnosticados en un estadio temprano, estadio 1, tienen una supervivencia 5 años de alrededor del 90% o incluso más alto, mientras que si el diagnóstico se realiza cuando el cáncer está ya más avanzado, en estadio 4, la supervivencia a 5 años se reduce a 30 o incluso menos por ciento de los pacientes. Aunque varía por cáncer también en función de la agresividad del cáncer, pero en cualquier caso el pronóstico y la supervivencia se ven altamente afectadas en cuanto al estadio de diagnóstico. Algunos datos en cuanto a cómo están las tendencias en incidencia y mortalidad. En el caso de cáncer de pulmón, que es el que presento en la parte de arriba, incidencia a la izquierda, mortalidad a la derecha. En el caso de los hombres solamente se puede ver que la incidencia se mantiene más o menos estable en algunos países. En otros países la incidencia está claramente a la baja, como en el caso de Costa Rica. Y lo mismo sucede con la mortalidad, que en todos los países está a la baja. En cuanto a la incidencia de cáncer de mama y su mortalidad en mujeres, el panorama es un poquito diferente. Prácticamente en todos los países hay una incidencia a la alza, y la mortalidad en muchos de los países, la mortalidad está descendiendo, aunque en algunos países, como por ejemplo Colombia o Ecuador, la mortalidad sigue en aumento a lo largo de los años. No había datos de Honduras, no puedo presentarlos, pero en Globocal no todos los países reportan incidencia y mortalidad a lo largo de un periodo suficientemente largo de tiempo. ¿Cuál es el fundamento del diagnóstico molecular oncológico y la medicina de precisión? En realidad, el cáncer es una enfermedad genética. El cáncer se genera por una acumulación de mutaciones en las células que conllevan una alteración en el ciclo celular que desencadena una multiplicación celular descontrolada, ¿no? Entonces, determinadas alteraciones moleculares del genoma son responsables del origen y del desarrollo de la mayor parte de los procesos oncológicos. Y algunas de estas alteraciones moleculares sirven de diana terapéutica sobre la que actúan los denominados fármacos dirigidos. La oncología es una de las áreas médicas que lidera la medicina de precisión, y entendida como una forma de medicina en la que se utiliza la información sobre los genes, las proteínas y el entorno de cada paciente para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad. Este tipo de diagnóstico y estas terapias dirigidas presentan bastantes ventajas con respecto a los tratamientos tradicionales, como pueden ser la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, que ya de por sí han permitido aumentar la supervivencia en un gran número de tumores, pero que a la vez acarrean una serie de limitaciones importantes, como puede ser que no todos los pacientes responden de la misma manera, o los efectos secundarios, que son bastante fuertes y frecuentes, no solo en el momento de administrar la terapia, sino a largo plazo también. Y también en muchos de los casos la enfermedad termina por reaparecer. Entonces hay ciertas ventajas o características importantes y contribuciones que esta terapia, esta medicina de precisión y medicina personalizada puede aportar a las terapias tradicionales. Y nos movemos entonces al diagnóstico molecular y lo que es la era genómica, que no es tampoco algo que aparece desde ayer. En realidad llevamos ya 7 décadas de avances y progresos continuos desde que se descubrió la doble hélice del ADN en 1953, y toda una serie de acontecimientos y de innovaciones tecnológicas que nos han llevado al día de hoy, en el que tenemos más de 200 terapias dirigidas y que, lógicamente,
contribuyen a luchar contra la enfermedad, aunque todavía hay muchísimo por hacer, ¿verdad? En esta diapositiva, que está un poco sobrecargada, pero quería solamente resaltar algunos de los grandes acontecimientos que han ocurrido en esta era genómica desde el descubrimiento de la doble hélice del ADN, las enzimas de restricción, el desarrollo de la secuenciación inicial, que es bastante manual y tediosa, pero que ha sido acompañada o pasada y súper mejorada a día de hoy con el Next Generation Sequencing, la secuenciación de nueva generación, la clonación de oncogenes, la identificación de oncogenes y de supresores tumorales, la identificación de dianas, biomarcadores que permiten tratamientos específicos, por ejemplo, el imatinib, que fue la primera terapia dirigida para leucemia mieloide crónica. Y pues todo eso, avances consecutivos a lo largo de las 7 décadas, incluyendo la secuenciación completa del genoma humano, la posibilidad de la edición genómica con las enzimas CRISP, hasta el día de hoy en el que tenemos un alto número de recomendaciones ya en las que recomendaciones para utilizar estas técnicas de diagnóstico molecular en un número suficiente de tumores y soportadas por organizaciones internacionales de prestigio como la Sociedad Europea de Medicina Oncológica. Algunas de las técnicas que se utilizan en esta medicina de precisión son muy conocidas, como la PCR y su versión en transcripción reversa también. Permite la detección de mutaciones puntuales, de translocaciones. Es una técnica que es altamente sensible y específica. Otras técnicas son, por ejemplo, la liberación fluorescente in situ, que permite también detectar amplificaciones o reordenamientos genéticos. Es altamente utilizada junto con la inmunistoquímica en patología y está altamente disponible en muchos laboratorios. Y luego ya, por ejemplo, más recientemente, la Next Generation Sequencing, o secuenciación de nueva generación, que permite una secuenciación masiva paralela que analiza a la vez cientos de genes simultáneamente, y que se ha convertido también en un estándar para el diagnóstico de algunos tipos de cáncer. Otras técnicas más novedosas, como por ejemplo la metilación en el campo de la epigenómica, están alcanzando una relevancia también creciente y permiten, por ejemplo, detectar silenciamiento génico tumoral. El flujo un poco a nivel de cómo sería, pues lo conocen muy bien todos los que trabajan en laboratorio, ¿verdad? Desde el material biológico del tejido tumoral, también puede ser plasma, líquido cefalorraquídeo, orina, la extracción del ADN o del ARN a partir de la muestra, que puede ser muestra fresca o puede ser muestra inmersa en parafina, el análisis molecular por las técnicas que acabamos de mencionar y luego una detección a nivel bioinformático con los softwares específicos que permiten ya identificar las alteraciones genéticas, variantes mutacionales, la carga mutacional, la inestabilidad de los microsatélites, etcétera. Y todo eso puede determinar una decisión clínica y poder hacer una terapia dirigida que lleva consigo un mejor pronóstico que muchas veces la terapia tradicional. Un poquito más en detalle de la Next Generation Sequencing, como digo, es una secuenciación masiva paralela que permite secuenciar millones de fragmentos de forma simultánea, a diferencia de la secuenciación tradicional, que era mucho más manual y tenía una capacidad de secuenciación muchísimo más limitada. Con el Next Generation Sequencing se puede hacer un perfil genómico completo, identificando todas las mutaciones que se recogen o que se pueden identificar en ese genoma del tumor, que a la vez también se puede comparar con una secuenciación del genoma no tumoral del mismo paciente y permite identificar con gran facilidad cuáles son las mutaciones que aparecen en el tumor. ESMO, la Asociación Europea, la Sociedad Europea de Medicina Oncológica, en 2024 amplió el uso del Next Generation Sequencing a un número suficiente de tumores como pueden ser el cáncer de mama avanzado, ovario, próstata, cáncer colorectal, non-small cell lung cancer no escamoso también,
Y bueno, aquí a la derecha pongo algunos de los biomarcadores que se buscan, que se pretende identificar en estos tipos de cánceres a los que van asociados, biomarcadores a los que van asociados o asociadas terapias Diana ya descritas y aprobadas. Los paneles que hay disponibles en este momento son que pueden identificar hasta más de 500 genes en una misma prueba. Y bueno, el tiempo de reporte viene entre 1 a 3 semanas dependiendo de los laboratorios. Y bueno, lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, también en algunas de las bases de datos donde se acumulan las secuencias de los tumores que se vienen secuenciando permiten identificar las mutaciones que son accionables con una terapia apropiada y se estima que alrededor de un 30% de esos tumores, en concreto en el consorcio GENI, tienen terapias accionables que se pueden utilizar. A nivel de laboratorio, pues llevaría consigo una macrodisección tumoral en el que se espera que haya más de un 20% de celularidad. El patólogo va a identificar el área diana dentro del tejido o biopsiado a partir del cual se va a hacer la extracción de ADN y bueno, la secuencia seguro la conocen, una preparación de librería y una secuenciación con equipos como el Illumina, Next Generation Sequencing y asociado a los softwares bioinformáticos que permiten hacer esa identificación de los biomarcadores de una forma rápida y ligada después a un reporte clínico en el que se puedan presentar esas variantes accionables con un fármaco aprobado o bien si no están todavía los fármacos aprobados o ligados a una variante que pueda ser accionable, si existe algún ensayo clínico relevante en el que esa mutación se puede estar estudiando y a la cual se pueda referir al paciente para una participación clínica. Todo esto acompañado por una interpretación de patólogo molecular y, como veremos un poco más adelante, también de un equipo multidisciplinar que pueda evaluar y pueda orientar bajo ese reporte clínico que el laboratorio emite. Algunos de los paneles de Next Generation Sequencing aprobados los listo aquí, junto con la cantidad de genes que pueden identificar, el tipo de tejido que utilizan, que puede ser también plasma, en el que se puede identificar el ADN tumoral circulante, y algunos de los tumores para los que se vienen utilizando o el uso para el tipo de identificación que se quiere hacer, si es la carga tumoral o si es el tipo de fusión de ARN o si es la inestabilidad de microsatélites, dependiendo de qué objetivo se tiene, cada uno de los paneles puede ser más apropiado u otro. La biopsia líquida. La biopsia líquida también se ha presentado como una de las innovaciones recientes en la cual se tiene una gran esperanza porque es una permite tomar una muestra mucho menos invasiva que hacer una biopsia del tumor. Entonces, la biopsia líquida analiza componentes tumorales en fluidos biológicos, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo. En concreto, la diana más utilizada dentro de la biopsia líquida es el ADN tumoral circulante, que permite detectar las alteraciones genómicas del tumor de una forma menos invasiva, mínimamente invasiva, y captura a la vez la heterogeneidad del tumor a nivel espacial y temporal, cosa que no puede hacerse cuando se obtiene una biopsia puntual. Permite también hacer una monitorización de la evolución de la enfermedad, puesto que se pueden hacer tomas de muestra bastante más frecuentes, y eso permite a la vez poder ajustar los tratamientos en un tiempo real. Algunas de las aplicaciones actuales, por ejemplo, es el genotipado cuando el tejido de la biopsia es insuficiente o inaccesible. Y hay algunos tipos de cánceres para los cuales ya hay marcadores también validados y que pueden detectarse en biopsia líquida. Y como digo, permite monitorizar la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de cáncer colorectal, permite también medir la enfermedad mínima residual.
y también detectar si existe una resistencia adquirida al tratamiento a lo largo del tiempo. Los biomarcadores que más se buscan en biopsia líquida, como digo, principalmente es el ADN tumoral circulante, pero hay otros biomarcadores, otras componentes de la biopsia que también pueden ser interesantes, como las células tumorales circulantes o los exosomas y las vesículas extracelulares que contienen ADN o ARN o proteínas tumorales encapsuladas. También el ARN libre de célula también se puede detectar en la biopsia líquida, y las plaquetas educadas por tumor, que es algo muy prometedor, pero todavía no hay muchos datos al respecto. Y también se pueden detectar biomarcadores epigenéticos, como por ejemplo los microRNA circulantes. Algunas de las limitaciones de la técnica todavía es un poco menos sensible que cuando se hace la detección en tejido, que sigue siendo el gold estándar. Y el ADN circulante, por ejemplo, la cantidad es mucho más baja en estadios tempranos, con lo cual quizás todavía hay que mejorar la técnica para que nos permita esa detección temprana tan importante en el caso del cáncer. Faltan también estandarizaciones a nivel de los diferentes laboratorios y de momento no está recomendada para su uso en screening poblacional. Algunos de los biomarcadores, como decía, hay alrededor de 200 terapias que han sido aprobadas a diciembre del 2024, muchas de ellas publicadas en bases de datos, y lo veremos posteriormente, y también en la FDA, por supuesto. Algunos marcadores como el Mismatch Repair Deficiency, para los cuales hay tratamientos como el pembrolizumab, también el mismo para una carga tumoral alta en el diagnóstico de biomarcadores agnósticos de tumor. Y bueno, aquí listo algunos de los biomarcadores más relevantes para el caso de cáncer de pulmón. Algunos de ellos ya es de diagnóstico obligado, del uso de la Next Generation Sequencing es obligado para casos de cáncer avanzado, para poder hacer una terapia más dirigida a estos biomarcadores. En el caso de cáncer de mama avanzado también hay una lista de biomarcadores que ya son bien conocidos: BRCA1, HER2, PIK3CA, ESR1, la proteína de muerte programada. Y en el caso del cáncer colorectal, igualmente hay una serie de marcadores que ya están bien determinados. El HER2 se repite en varios de los cánceres. Para leucemia también, el BRCA, BRCA-ABL y otros tipos de marcadores para los que ya se tiene una terapia dirigida, y para los cuales la Next Generation Sequencing también, después del trasplante de médula ósea, permite hacer una predicción de recaída cuando se detectan esos biomarcadores tras la operación. En el caso del glioma también hay ciertos marcadores que ya están bien estudiados y establecidos, y lo mismo pasa para el cáncer de próstata metastásico, en el que también se cuenta ya con tratamientos específicos para ciertos biomarcadores ya bien definidos y establecidos. En esta tabla igual se listan una serie de biomarcadores ya identificados, para los cuales se tiene la terapia, como el osimertinib, para el caso del EGFR mutado en el exón 19 y el 21, y algunos de los estudios que han sido relevantes para la validación de estas terapias, y resultados claves como pueden ser en la supervivencia libre de progresión, en las que se ve un aumento con estas terapias dirigidas con respecto a las terapias tradicionales. En el caso de cáncer de mama, por ejemplo, en el cáncer gástrico, también en aquellos cánceres en los que se detecta el HER2 amplificado o sobreexpresado, el tratamiento, la terapia dirigida sería el trastuzumab y el pertuzumab, y algunos de los estudios que han validado esos tratamientos y que han aportado los datos suficientes para validar esas terapias dirigidas, y algunas de la sobrevida
la mejora en sobrevida también en comparación con terapias tradicionales. El pembrolizumab aparece en numerosas ocasiones, también es una de las terapias diana que apunta a varios biomarcadores que se han identificado y que son tumor agnósticos en muchos de los casos. Esta página web la presento aquí porque es una de las páginas web que acumula secuenciaciones de genes y alteraciones identificadas en diferentes tipos de cánceres y en las que proporcionan el link a la terapia que se ha identificado para los biomarcadores específicos. La verdad que este tipo de bases de datos no paran de crecer, pero hay que estar conscientes de que sean, cuando uno las consulta, que sean validadas y que estén reconocidas para no incurrir en errores cuando uno trata de identificar una droga diana, un target para un biomarcador específico. Como decía, el uso de los diagnósticos moleculares está ya bastante reconocido y se están estableciendo normas para el uso de estos biomarcadores y normas también para su clasificación. Esto que presento aquí en concreto es la escala SCAT, que es la escala de accionabilidad clínica de dianas moleculares, puesto que muchas veces uno desconoce el valor de una alteración genética y basándonos en todos los datos que se han colectado en los diferentes estudios científicos, la ESMO ha generado esta clasificación por la que establece 4 niveles de accionabilidad. El nivel 1, cuando la mutación en la que se identifica ha estado ligada a una terapia y que ha sido validada en ensayos clínicos. Si nuestra mutación que identificamos está ligada a una terapia dirigida y ha sido validada, se debe seguir esa indicación y estaríamos en el nivel 1 de accionabilidad para esa mutación en concreto. Si esa mutación es nivel 2, es decir, estaríamos en un caso en el que el fármaco asociado está todavía en análisis, se ha mostrado una respuesta, pero en ensayos clínicos fase 1 o fase 2 todavía no se tiene esa respuesta tan certera como a nivel 1, pero hay datos que apoyarían el uso de ese fármaco asociado a esa mutación. Cuando nos movemos ya a nivel 3 y nivel 4, la incertidumbre es un poquito más alta, entonces estaríamos con alteraciones genéticas que han sido validadas para un tipo tumoral, pero no para otro tipo tumoral y están utilizándose, se podrían utilizar off-label, pero todavía no tenemos esa certeza de que vaya a tener un resultado visible en la respuesta al cáncer. Y cuando estamos en nivel 4, serían alteraciones que posiblemente tengan una terapia dirigida, pero que solamente hay datos preclínicos y que no está todavía muy lista para utilizarse. Hay que esperar datos más concluyentes para que se pueda realmente hacer un link a esa terapia en concreto para ese biomarcador específico o para esa alteración que hemos encontrado en el genoma tumoral que estamos analizando. Hay publicaciones muy interesantes de la ESMO que resumen un poco esta escala y que hablan también de cómo producir ese reporte con datos moleculares, que es una de las partes clave también para que esos hallazgos puedan ser accionables en la práctica clínica y puedan tener un uso por el oncólogo y una repercusión en el tratamiento del paciente. En realidad, cuando nos movemos del laboratorio a la práctica clínica, como ya hemos visto, el proceso de análisis de la muestra, de extracción del ADN, de la preparación de la librería, la secuenciación, los softwares bioinformáticos y el reporte clínico son puntos claves que en el laboratorio, que no puede manejar cualquier laboratorio. Lógicamente, los laboratorios como el de ustedes tiene que tener
esas certificaciones y estar regulado con esos criterios de calidad y esos estándares internacionales que deben de cumplirse y que garantizan que los análisis que se realizan tienen esa validez y ese rigor que se requiere para este tipo de tecnología que no se puede implementar en cualquier tipo de laboratorio. Por ejemplo, las regulaciones ISO, las regulaciones CLIA. En Europa recientemente también, en los últimos años, se ha reforzado la regulación para los in vitro diagnostics and devices. Y bueno, incorporar también esos puntos de control de calidad, esas acreditaciones que permiten validar los procesos de laboratorio que se están llevando. Algunos de los aspectos de control de calidad preanalíticos, pues como decíamos, la cantidad de tumor en la muestra debe ser suficiente para que el resultado sea fiable, la calidad de la fijación de la muestra o la calidad o el tiempo desde que se toma la muestra hasta que se analiza la muestra es también primordial. Bueno, algunos de los errores comunes, pues, o fallos, no es un error, a veces fallo simplemente de la toma de la muestra, el tejido es insuficiente y por lo tanto el resultado no es valorable. Pero eso pasa en esta técnica como en muchas otras técnicas de laboratorio en el que la muestra no es satisfactoria. En cuanto al control de calidad, pues como hemos dicho, muchos de los puntos de control de calidad que tienen que llevarse a cabo para evitar que haya falsos positivos. Por lo tanto, los controles propios de la prueba tienen que venir incorporados, pero aparte esos controles externos también son de suma importancia para validar a lo largo del tiempo que la técnica se desarrolla como es debido. En el caso de algunos errores frecuentes y cómo evitarlos, bueno, pues quizás simplemente a la hora del reporte, que es uno de los aspectos donde más se está haciendo hincapié en este momento, y también ESMO ha sacado directrices sobre cómo ejecutar un reporte o cómo hacer un reporte que sea entendible y que tenga la información que se requiere para poder hacer accionable cualquier terapia que pueda ser ligada a ese biomarcador detectado. Pues uno de los errores que se reportan con mayor frecuencia es que una variable accionable no se comunica porque bien no se ha identificado o bien no se comunica con la suficiente urgencia para aplicar el tratamiento posterior a la mayor brevedad. En el caso de los diagnósticos moleculares, como había comentado anteriormente, esos reportes son bastante complejos. Hay que emitirlos con todos los criterios que se requieren y van a ser interpretados posteriormente y evaluados idealmente por esta junta molecular tumoral multidisciplinar que va a evaluar todos esos resultados moleculares y va a accionar el tratamiento si se aplica, ¿verdad? O va a referir el paciente a un ensayo clínico cuando no existe una terapia ni nivel 1 o nivel 2, como veíamos en el caso de la clasificación de la ESMO. Este grupo, esta junta multidisciplinar, idealmente compuesta por oncólogos, patólogos, patólogo molecular, genetistas, bioinformáticos y farmacéuticos que puedan llegar al tratamiento con mayor precisión. Son técnicas muy novedosas, son muy prometedoras, presentan desafíos todavía porque no están tan extendidas como se deberían, son altamente costosas y ese es uno de los grandes desafíos actuales, ¿no? El costo por los paneles y la secuenciación de nueva generación siguen siendo bastante caros, no están accesibles en todos los países, no están accesibles en todas las regiones de los diferentes países y muchos de los pacientes se quedan sin la posibilidad de acceder a este avance tecnológico, ¿verdad? En realidad, bueno, algunos datos de algunos estudios dicen que solo un 10% de pacientes en los que se benefician de estas terapias dirigidas en contraste con el resto del porcentaje de pacientes que no puede acceder a ellas, ¿verdad?
Otro de los desafíos, la brecha bioinformática. Como decía, esto es realmente el análisis bioinformático de todos estos datos moleculares que se generan, requiere esa capacidad de análisis muy importante, y es una de las brechas que se considera en este momento también. Hay que implementar toda esa capacidad bioinformática ligada al análisis biológico de la muestra. La heterogeneidad tumoral, bueno, estamos hablando de detectar el ADN tumoral circulante, y es una técnica muy novedosa y es muy innovadora en biopsia líquida, por ejemplo. También esa heterogeneidad tumoral que dice que, bueno, el tumor primario versus la metástasis versus el ADN circulante, no hay una sola biopsia que represente el tumor completo, ¿verdad? Entonces, ese aspecto también es importante. Y uno también bastante relevante es la privacidad y la ética, todos esos datos genéticos que se están generando, que se están almacenando en bases de datos, que pertenecen a tumores de personas, y lógicamente hay una protección de datos que se debe de garantizar, porque puede conllevar unos riesgos eh, si se filtran datos genéticos para las personas, si se puede identificar. Entonces, es un tema que es muy relevante en este momento, y aunque hay muchas iniciativas y muchas regulaciones, pero siempre hay un riesgo de que se incurra en un data breach en cuanto a estos datos genómicos, ¿verdad? Y bueno, pues simplemente que los centros oncológicos en Latinoamérica que tienen Next Generation Sequencing integrado es inferior al 5%. No sé si es muy acertado el dato, pero es significativo, y no sería solamente Latinoamérica. Si nos vamos al continente africano, hay muchos países, obvio, que no tienen esta tecnología instalada. Sin embargo, cada vez son más los estudios a nivel global, cada vez son más los esfuerzos que se hacen para tratar de utilizar esta tecnología, y aquí cito algunos de ellos. Por ejemplo, el TRIOX de Oxford, en el que un grupo de investigadores ha desarrollado pruebas para detectar de forma temprana diferentes mutaciones para diferentes tipos de cáncer en sangre, y que además ha incorporado la inteligencia artificial también mediante el modo del Machine Learning Model. Y bueno, la inteligencia artificial es cierto que ha venido para quedarse y se está integrando de forma bastante consecuente y rápida en muchas de las nuevas tecnologías que se están aplicando, lo cual también conlleva sus propios riesgos y sus propias validaciones y sus propios cuestionamientos, pero se está incorporando en todos los diagnósticos prácticamente en este momento. Bueno, un poquito más sobre los desafíos, pero es prácticamente similar a lo que ya he dicho. Por ejemplo, también, como mencionaba, la parte subsahariana, pues muchas regiones del planeta todavía no tienen acceso, y efectivamente a día de hoy no todos los pacientes, o una minoría de los pacientes, acceden a este tipo de diagnósticos. Y bueno, quizás ya para concluir, 4 aspectos principales. El diagnóstico molecular es un procedimiento estándar. Técnicas como la Next Generation Sequencing o las biopsias líquidas permiten la identificación de biomarcadores que son imprescindibles para activar o accionar terapias que son mucho más eficientes y que pueden llevar un mejor pronóstico para el paciente y mejorar su calidad de vida, y llevan consigo efectos secundarios inferiores a los que lleva la terapia tradicional. El paso de la investigación al laboratorio es un camino exigente. Como decimos, todos los laboratorios requieren esas validaciones internacionales y esas pruebas rigurosas, o sea, ese potencial bioinformático y esos equipos que permitan analizar todos esos datos moleculares que se generan con las técnicas de laboratorio. La biopsia líquida puede transformar el seguimiento, puesto que es mucho menos invasiva y permite detectar ese ADN tumoral circulante y otras moléculas, como decíamos, que están menos investigadas, pero que también son prometedoras. Y sin duda la biopsia líquida es una de las grandes promesas en este momento para el diagnóstico temprano de cáncer.
Los desafíos son reales y urgentes. La equidad, como decimos, no todos los pacientes tienen acceso. El costo sigue siendo bastante elevado. Todavía está por resolver la estandarización y bueno, hay algunas barreras también que todavía están por resolver, pero el diagnóstico clínico pues es el hoy y el mañana del diagnóstico del cáncer. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta importantísima presentación. Creo que ha sido de mucho provecho para todos, una presentación bastante completa. Así que en este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Así que los invitamos a ir colocando sus preguntas, ¿verdad? Incluso comentarios acerca de la charla. También los agradeceríamos para la doctora. Y ya tenemos algunas preguntas, doctora, así que vamos a iniciar. Y nos comenta el doctor Kevin Leonardo, nos dice, excelente presentación. ¿Cuál recomendaría en su experiencia como plataforma para secuenciar aparte de Illumina? Y pensando en la parte bioinformática, que también es una parte compleja de la secuenciación. Muchas gracias. Sí, realmente creo que Illumina es una de las más extendidas, la que más se utiliza. No sabría recomendar una siguiente. En el centro donde yo he trabajado, Illumina es la que se utiliza en IARC. Y bueno, yo considero que siempre que el procedimiento esté validado, siempre que tenga sus controles de calidad y siempre que haya estudios suficientemente de peso que apoyan el uso de esa tecnología, se puede utilizar. Sin duda, la validación es sumamente importante y antes de lanzarse a una nueva tecnología que carece de validación o de soporte clínico suficiente, sin duda me iría por el Illumina. Bill, doctora, no la escucho. Perdón, doctora. Gracias. Nos comenta el doctor Lester Trau. ¿Es posible que aparezcan plataformas que apoyen el tema bioinformático, ya que en Honduras esto no es parte del pensum de la carrera? También nos preguntan aquí, ¿la escala SCAT mide impacto en supervivencia global o solo probabilidad de respuesta terapéutica? Es una consulta que nos hace. Sí, es la probabilidad de respuesta terapéutica a la diana, al producto diana, a la terapia dirigida. Sí. Ah, ok, gracias, doctora. En la presentación estaba el link, no sé si van a compartir la presentación, pero sin duda las publicaciones de ESMO son muy reveladoras y aportan muchísima información de la escala en gran detalle. Ok, muchas gracias, doctora. También nos consulta, si hoy detectamos mutaciones con alta precisión, ¿por qué seguimos diagnosticando muchos cánceres en etapas tardías? Bueno, esa es una pregunta, forma parte de la falta de acceso, a las pruebas de diagnóstico. En realidad, la capacidad diagnóstica está, eh, pero no está implementada, como antes se comentaba también, no está implementada. En muchos casos no las cubren los seguros médicos, con lo cual el paciente tiene que pagar su propio diagnóstico y no todos pueden hacer ese out of pocket gasto, ¿verdad? Y, bueno, pues ese es uno de los grandes desafíos. En este momento tenemos diagnósticos, tenemos tratamientos que son que han sido validados con ensayos clínicos, tenemos evidencia de mucha tecnología que funciona, pero desafortunadamente no está accesible en todas partes. Entonces, ese es uno de los grandes problemas en el momento. Sí, gracias, doctora. También nos consultan por aquí. Si tuviera presupuesto limitado para un país, ¿invertiría primero en la secuenciación genómica o en fortalecer la patología básica y la citología?
Si tuviera presupuesto ilimitado. Ilimitado, limitado, Limitado, limitado. sí. Si tuviera un presupuesto limitado. Ajá. Es una pregunta comprometida. En realidad, la patología básica y la citología han dado han dado los grandes progresos en el diagnóstico del cáncer hasta ahora. Yo pienso que siguen siendo todavía la base y sí, son el pilar todavía en el diagnóstico prioritario. Y si Ujú. la capacidad del país se ha desarrollado para el uso de esa patología básica, es decir, de esa citología, el presupuesto es limitado y la capacidad técnica existe, apostaría por eso, sin dejar de lado y sin Claro. dejar de explorar o de abrir posibilidades a las nuevas técnicas. Quizás la patología básica, como él dice, la citología, eh, está ya más extendida, por lo cual está más democratizada, es más accesible a toda la población. Y estos diagnósticos siguen siendo todavía un poco selectivos, Así es. desafortunadamente. Ujú. Entonces, desde mi punto de vista, mientras podamos ofrecer un buen diagnóstico validado de calidad al mayor número de población, eso debe ser prioritario, pero sin dejar de perder el foco en las novedades diagnósticas y en el momento se pueda tratar de incorporarlas también. Así es. Muchas gracias, doctora. También nos pregunta el doctor Julián Rodríguez. ¿Cuáles son los principales sesgos en los datos que entrenan modelos de inteligencia artificial en diagnóstico y cómo pueden afectar la equidad en la atención de los pacientes? Bueno, es una pregunta que aplica prácticamente a todos los tipos de diagnóstico y estoy pensando, por ejemplo, en este momento en cáncer de cuello de útero, que es en el que también trabajo con más intensidad y en el que también aparece la inteligencia artificial para la visualización del cérvix. Eh, el sesgo, los datos que se meten al modelo son los que van a son los que la calidad de esos datos son los que determinan la calidad del outcome que esa inteligencia artificial va a producir. Y en este momento hay mucha discusión acerca de esa validación, cómo se validan esas nuevas herramientas que utilizan la inteligencia artificial, porque efectivamente la calidad de los datos que se meten en el modelo, en esos algoritmos que utilizan inteligencia artificial, tiene una repercusión directa en el producto o en el resultado que va a producir esa inteligencia artificial. Entonces, en este momento es una gran discusión cómo validar también esos datos, cómo validar cuáles son las características que tienen que tener esos datos que entran al modelo para garantizar que el resultado es fiable. Y difícil de contestar, pero efectivamente hay muchos sesgos. Muchas gracias, doctora. Y vamos a finalizar con una última pregunta, ¿verdad? Poco más de parte de Latinoamérica, doctora. No sé si tenga usted conocimiento sobre los laboratorios moleculares latinoamericanos, pero nos consultan. Si pudiera corregir una sola debilidad frecuente en los laboratorios moleculares latinoamericanos, ¿cuál sería? Pienso, pienso que el tema del control de calidad es algo sumamente importante y quizás se Ujú. queda un poco, se neglecta o se queda un poco secundario entre las prioridades de los laboratorios. Es súper importante implementar controles de calidad, sistemas de calidad en el laboratorio a lo largo del tiempo. El sistema de calidad muchas veces se interpreta como un policía del laboratorio que tiene que controlar dónde uno ha hecho el error. No es tanto como marcar el error, sino identificarlo y prevenirlo para la mejora en los procedimientos. Entonces, pienso que el control de calidad es algo sumamente relevante.
Bueno, le agradecemos muchísimo, doctora, con esto finalizamos, ¿verdad? Nuestra ronda de preguntas y respuestas. Así que bueno, con esto damos por finalizado este 21º webinar, ¿verdad? Del programa de educación continua actualizando conocimientos con LSM. Así que queremos agradecer, ¿verdad? Principalmente a usted, doctora, por esta destacada participación, ¿verdad? En este webinar. Nosotros apreciamos profundamente el tiempo que ha dedicado y su valiosa contribución, ¿verdad? Con sus conocimientos en el ámbito del cáncer, ¿verdad? Que es un tema bastante importante a nivel global. Y bueno, su exposición que fue rigurosa y muy clara. Representa también un importante aporte al fortalecimiento del conocimiento científico en nuestra comunidad, ¿verdad? Y en estos espacios de aprendizaje para nuestros médicos, microbiólogos y el sistema de salud en general de estos países. Así que le agradecemos muchísimo, muchísimo, doctora, y un especial saludo también de parte de la doctora Anabel Ferrera para usted. Muchas gracias. Sí, Un placer. también, gracias, doctora. También queremos agradecer a toda la audiencia que nos acompañó esta tarde. Les invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales para enterarse de los futuros webinars que vamos a tener. Sabemos que mensualmente, ¿verdad? Tenemos un webinar y pues en pantalla pueden ver el tema del siguiente webinar para que estén pendientes de nuestras redes sociales y puedan inscribirse con tiempo a este próximo webinar. Así que les agradecemos por acompañarnos el día de hoy y esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes todo lo compartido el día de hoy. LSM les desea una feliz tarde.